Beto Ortiz inicia su análisis sobre Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho, quien, sin miedo, asegura que no teme a la Contraloría. En su defensa, Oscorima afirma que aunque se le persiga, nunca ha robado ni un solo centavo. Sin embargo, esta declaración parece más una táctica para desviar la atención. El gobernante regional de Ayacucho, el Waiki Oscorima, que ha salido a decir que él no le teme a la Contraloría. Seguramente se ha hecho famoso y me he hecho famoso por los Rolex. Es más, tenemos sobre nosotros la Contraloría General de la República, que nos están persiguiendo como a los ladrones, como si fueran ladrones, y siendo denunciados. Pero no le tengo miedo, se le dice al propio Contralor, no le tengo miedo a la Contraloría General de la República, porque no lo robo un solo centavo al pueblo. Habrá deficiencias, habrá errores. La situación se complica cuando Oscorima reconoce uno de sus errores: prestar relojes Rolex a la presidenta Dina Boluarte. Este detalle no hace más que alimentar la controversia y ridiculiza aún más al político. A pesar de las risas de algunos, él se muestra indiferente, defendiendo su conciencia como lo único que realmente le importa. Centavo al pueblo. Habrá deficiencias, habrá errores. No hay nada perfecto en esta vida. Nosotros mismos hemos cometido errores en nuestra vida. Entre otras cosas, uno de mis errores, y lo reconozco aquí, es haber prestado los relojes Rolex a la presidenta de la República. Silencio. La actitud de Oscorima es vista por Beto como una vergüenza pública. El gobernador parece querer hacer un espectáculo, como un cómico ambulante, pero el pueblo no lo toma en serio. Los lujos que ostenta, como sus propiedades en San Isidro y su joyería, refuerzan la imagen de un personaje que se cree intocable. Por favor. Me crean o no, eso no me importa. Lo que a mí me importa es mi conciencia. Lo que a mí me importa es mi conciencia. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza este tipejo haciendo una especie de show de los cómicos ambulantes. La gente se ríe en su cara de lo que está diciendo, nadie le cree. Pero, claro, no le importa, ¿qué le va a importar? Con los departamentos que tiene el gol de San Isidro y con la joyería que se echa a cuestas, por supuesto que le importa un pepino. Pero... La opinión de Ortiz es contundente. Oscorima no es un líder serio, sino un villano de cómic, una mezcla de bufón y actor de cine mudo. Según Beto, el gobernador está empoderado, pero su arrogancia lo llevará nuevamente a la cárcel, pues ya ha sido preso por corrupción en el pasado. Es cuestión de tiempo. Ya estuvo preso una vez por corrupción y tenemos fe en que va a regresar por las mismas razones. ¿Qué te pareció su presentación? Bueno, es un personaje despreciable realmente, ¿no? Es un personaje... Es un villano de cómic, ¿no? De historieta. Es una mezcla de bufón con actor de cine mudo, casi, ¿no? La reacción ante los ataques de Oscorima a la Contraloría y su amenaza de matón de barrio es clara. Beto y su equipo no se dejan intimidar. Consideran estas amenazas una táctica desesperada para defenderse públicamente. El gobernador sabe lo que se avecina y trata de justificar lo injustificable, pero nadie le cree. ¿Por qué de cine mudo? Porque las cosas que dice no se pueden escuchar. Yo creo que está él empoderado, pero va a acabar como estuvo antes, tras las rejas. Sin duda, yo creo que él está mandándole mensajes matonescos a la Contraloría y a los que lo puedan juzgar, investigar o acusar. Siempre se hace lo mismo, los matones de barrio siempre hacen lo mismo. Entonces lo más probable es que no los asuste a ellos y que acabe preso. Hablar de prepotencia, doctor Salas, es una advertencia, es una simplemente una especie de bacanería de barrio, como dice Vitocho. Es un oportunista completo que en realidad yo creo que el trasfondo de lo que está haciendo él es tratar de defenderse. Está desesperado porque sabe todo lo que tiene encima. La defensa pública de Oscorima sobre los relojes Rolex, que según él fueron prestados a Dina Boluarte, no convence a nadie. Beto critica duramente esta versión, pues los relojes llegaron a la presidenta cuando Oscorima pedía presupuestos para los Juegos Bolivarianos, sugiriendo que hay algo turbio detrás de todo esto. Hablar de prepotencia, doctor Salas, es una advertencia, es simplemente una especie de bacanería de barrio, como dice Vitocho. Es un oportunista completo que en realidad yo creo que el trasfondo de lo que está haciendo él es tratar de defenderse. Está desesperado porque sabe todo lo que tiene encima.
está tratando de defenderse públicamente, argumentando algo que es inverosímil, ¿no? Los relojes que le presté, dice públicamente. Nadie le cree. No, pues, entonces está tratando, por supuesto, quiere encontrar una defensa, cuando se sabe que esos relojes fueron a la mano de Dina Boluarte en momentos en los cuales él estaba pidiendo presupuesto supuestamente para los Juegos Bolivarianos, ¿no? Y el presupuesto le llegó, ¿no? Entonces, yo creo que definitivamente él va sí tener que responder no solamente mucho a la Contraloría, sino al Ministerio Público. Y por supuesto este es un tema que tira para largo, o sea, no es que se acabe el gobierno de Boluarte y ahí nomás quedó. O sea, estas investigaciones, y que seguramente van a devenir en procesos judiciales, tiene por supuesto para un tiempo determinado. A medida que las investigaciones avanzan, Beto asegura que Oscorima tendrá que enfrentarse no solo a la Contraloría, sino también al Ministerio Público. La situación no se resolverá fácilmente, pues estas investigaciones tienen un largo camino por recorrer. La impunidad no será suficiente para evitar los procesos judiciales. El presupuesto le llegó, ¿no? Entonces, yo creo que definitivamente él va sí tener que responder no solamente mucho a la Contraloría, sino al Ministerio Público. Y por supuesto este es un tema que tira para largo, o sea, no es que se acabe el gobierno de Boluarte y ahí nomás quedó. O sea, estas investigaciones, y que seguramente van a devenir en procesos judiciales, tiene por supuesto para un tiempo determinado, y ahorita están disfrutando del poder, y el poder, y te lo digo con experiencia, y seguramente también don Víctor te lo va a poder decir, hay que saber llevarlo, o sea, el poder involucra mucha humildad. Finalmente, Beto destaca la falta de humildad de los políticos que, como Oscorima, se creen invulnerables debido a su poder. Sin embargo, este tipo de arrogancia termina siendo su perdición. El pueblo ya no respeta a Oscorima, quien es visto como un payaso. Beto sugiere que lo mejor sería que se retire definitivamente. Disfrutando del poder, y te lo digo con experiencia, y seguramente también don Víctor te lo va a poder decir, hay que saber llevarlo, o sea, el poder involucra mucha humildad para tener los pies sobre la tierra, porque si no vas a terminar en problemas, ¿no? Y creo que hay mucha gente que se desconoce, no tiene conciencia de qué espacio está pisando, como él, por ejemplo, le falta el respeto al país, y por supuesto de una u otra manera más adelante van a tener que ponerse al frente de la justicia, ¿no? Ellos le faltan el respeto al país, pero han perdido el respeto de todos, ¿no? Que creo que es la mayor tragedia que le puede ocurrir a un político. El pueblo ayacuchano se ríe en su cara y le parece francamente un payaso, ¿no? O sea, de verdad, haría bien este señor si tuviera una pizca de dignidad en retirarse de los reflectores para siempre, porque ya es una vergüenza con patas. Tenemos que hacer una... ¿Qué lecciones se pueden aprender del caso de Wilfredo Oscorima en cuanto a la gestión pública y la ética política? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.